Doctora, pues yo puedo leer una parte, pero la verdad siempre estaba largo, pues los dos Sí, libros siempre estaban larguitos. por eso no tuvimos clases 8 días para que tuvieran el espacio y pudieran leer. ¿Tienen alguna pregunta con respecto de lo que alcanzaron a leer? Bueno, la idea es que podamos revisar bien el tema de neurotransmisores porque este es el punto primordial en salud mental, para que en el otro semestre básicamente nos enfoquemos ya en la parte de patología. Este tema no se repite, ¿listo? Cosa tal de que podamos realizar las cosas básicas ahora y posteriormente se pueda ver toda la parte clínica como tal. Entonces hoy finalizamos la parte de los neurotransmisores que lo vimos en la primera clase, lo revisaron en la segunda para hoy. La próxima clase no tiene permiso de la universidad, entonces, perdón, la próxima no. ¿Cuándo es que es el permiso? El martes, ¿sí? El martes 3. Sí, doctora, la universidad puso como pues salió un comunicado de que el 3 y el 30 de octubre eran pues, días de descanso. Sí, por eso, el martes 3, ¿cierto? Ese es el día que no Sí, tenemos clase. Ok. Para que en la próxima clase veamos la parte de desarrollo psicológico, es decir, el 29 de octubre, jueves, el 3 de noviembre tienen el permiso de clase y el 5 vemos historia clínica. Yo les envío el formato que tiene la universidad para que la podamos revisar. Entonces, retomando el tema de los neurotransmisores, hay algunos que están eh, relacionados con la liberación específica de la neurona presináptica posteriormente. Doctora, es que se le entrecorta. Ok. Posteriormente se empaqueta en una vesícula en la neurona presináptica y por exocitosis sale al espacio intersináptico y ahí ingresa nuevamente a la neurona posináptica. Esto se realiza a través de canales iónicos, dependiente de calcio, pues receptores de diferente tipo para el neurotransmisor como tal. Los neurotransmisores hay varios grupos. Hay las catecolaminas que son las más importantes o es un grupo muy importante como tal que son dopamina, noradrenalina y adrenalina. Están implicados en muchos trastornos a nivel de salud mental. La indolamina, que es la serotonina, de la serotonina se metaboliza la melatonina, gabiglicina, que son aminoácidos, pero también se manejan como tal por alteraciones que ocurren en enfermedades como ansiedad, como depresión, son como los más nombrados o los que más vamos a utilizar, porque de aquí depende el manejo de emociones, el manejo comportamental y el tratamiento farmacológico que se va a manejar. Este era el esquema más o menos que les explicaba de la neurona pre, en donde se ingresa el neurotransmisor en las vesículas para posteriormente salir. Y de acuerdo a este mecanismo, digamos, es el fármaco, el medicamento que tiene su mecanismo de acción. Si es un medicamento o es un fármaco agonista, estamos hablando que tiene la misma actividad del neurotransmisor, pero si es antagonista, pues tiene una actividad diferente. Hay medicamentos agonistas
parciales, o sea, no es completa la actividad que tiene con respecto al neurotransmisor estilo aripiprazol, pero sí tiene una actividad, una afinidad por el neurotransmisor. Entonces, la síntesis de las catecolaminas, por ejemplo, la dopamina, la síntesis de la serotonina, que es esta, provienen de aminoácidos. En este caso, la síntesis de triptófano posteriormente nos produce serotonina y posteriormente se produce la melatonina. Es importante recordar que a pesar de que estamos hablando que los neurotransmisores se metabolizan de los aminoácidos, el tratamiento con vitaminas en trastornos como ansiedad y como depresión no se utiliza, dado que el componente 1 de la dieta es muy baja en triptófano como tal. 2, existe una estrategia que se llama HGAP de la OMS, la cual vamos a ver posteriormente. En la estrategia me indica que no se requiere un tratamiento con vitaminas en pacientes con depresión. Teniendo presente esto, cuando está alterada la serotonina, se altera la melatonina, quiere decir que en síntomas voy a encontrar alteraciones en el sueño, por exceso o por defecto. En pacientes con depresión, en pacientes con ansiedad que tienen la alteración de la serotonina, encontramos problemas de sueño o por exceso o por defecto. Esto se debe a lo que les estoy explicando acá, que está alterada la síntesis de serotonina, por ende está alterada la síntesis de melatonina. Serotonina es muy importante en muchos aspectos, por ejemplo, los que aparecen ahí en la diapositiva, no solamente en la parte emocional, sino también en situaciones como motivación, como energía, sueño, la tranquilidad. Entonces, todos estos síntomas o todas estas situaciones, mejor, están relacionadas con serotonina. Este cuadro es importante tenerlo presente, bueno, esta gráfica, en donde me explican los síntomas asociados a cada neurotransmisor y en qué momento el síntoma depende de neurotransmisores 2 o 3. Quiere decir que si el paciente tiene alguna alteración o síntomas en irritabilidad, fácilmente podemos estar pensando que a nivel químico hay una alteración de serotonina y noradrenalina para asimismo poder escoger el tratamiento farmacológico. El medicamento no se maneja por el síntoma. Es decir, este medicamento es para depresión, este medicamento es para ansiedad. Funciona es qué neurotransmisor está alterado. Dentro de los receptores de serotonina hay muchos tipos de receptores y dependiendo de cada receptor, pues es el medicamento como tal. ¿Qué me dice la hipótesis monoaminérgica? Estas monoaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, están disminuidas. Al haber una disminución o al haber un déficit del neurotransmisor, hay una regulación a la alta. Quiere decir que aumenta el número de receptores posinápticos. Si el cerebro interpreta que no hay serotonina, que es escasa, que es poca, en la neurona posináptica aumenta el número de receptores para que ingrese la poquita cantidad que hay, ingrese toda, no se quede perdida en el espacio sináptico, sino que pueda ingresar a la neurona posináptica. Es decir, si yo, por ejemplo, va a haber un corte de agua y yo tengo 5 llaves en la casa,
Yo abro las 5 llaves para coger agua en ollas, en baldes, o sea, los poquitos, los aumento para que ingrese la mayor cantidad. Posteriormente se inicia el tratamiento farmacológico y ¿qué se hace con el medicamento? Se bloquea la recaptación, es decir, de la neurona pre sale el neurotransmisor. Está en el espacio y al bloquearlo significa que no se devuelve a la neurona presináptica, sino que pasa a la neurona postsináptica. Así se aumenta la disponibilidad del neurotransmisor y posteriormente el cerebro va a interpretar que no necesita tantos receptores postsinápticos y se hace la regulación a la baja. Por eso es que este proceso que les estoy mostrando llega hasta el ARN mensajero para síntesis de proteínas y el tratamiento farmacológico se hace más dispendioso. El tiempo es aproximadamente 3 meses. Hay literatura que habla entre 3 y 6 meses para que se pueda realizar todo este proceso hasta la expresión genética y producción de proteínas. Estos son los tipos de receptores que hay porque serotonina tiene diferentes vías. Las vías de serotonina es como el espacio, como la ruta que hay entre un sitio y otro. Es como si yo les dijera de su casa cómo van a la universidad. Entonces pueden encontrar 2 o 3 rutas diferentes para llegar al mismo punto. Estas vías de serotonina básicamente están dentro de las mismas funciones, lo que encuentran al lado derecho en rojo. Y las del lado izquierdo en azul son las vías de dopamina. Dopamina tiene diferentes funciones, básicamente relacionado con la parte emocional y relacionado con la parte de recompensa y motivación. ¿Cómo se produce la dopamina? De otro aminoácido que es tiroxina. Posteriormente la dopamina, que aparece acá, la levodopa, ¿sí? No sé si ya lo vieron o de pronto lo ven después. Levodopa es el tratamiento farmacológico cuando estamos hablando de Parkinson, que es un agonista de dopamina. Tiene la misma función de la dopamina, atraviesa barrera hematoencefálica y el medicamento en Parkinson es levodopa, carbidopa. Levodopa, que es agonista de la dopamina que atraviesa barrera hematoencefálica. Y carbidopa es el que me impide que haya una degradación de la dopamina por la MAO, por la enzima. Entonces me asegura que esa dopamina llegue al sistema nervioso. Posteriormente, esa dopamina se convierte en noradrenalina o norepinefrina, que es la que sale acá, y esta pues se convierte en adrenalina. Entonces es como la ruta que se tiene en síntesis de dopamina. Estas son las 4 vías de dopamina, sí es supremamente importante que las tengan claras. La que está bajito como en amarillo, esa es la de dopamina, porque este es el punto principal en la génesis de la esquizofrenia o de los trastornos psicóticos. Dentro de estas vías encuentran en colores las 4. Una en rojo se llama mesocortical, quiere decir que va de la zona media del cerebro hasta la corteza. La que está en azul, mesolímbica, está en todo el sistema límbico, que es la parte media del cerebro. La nigroestriada está en verde, es la que aparece en toda la parte de ganglios basales relacionada con movimiento. Y la infundibular, que es la naranja, es la que está relacionada con el proceso hormonal que se tiene como tal. La mesolímbica y la mesocortical son las vías que están alteradas en pacientes con esquizofrenia. Las otras 2 no se alteran directamente en un trastorno psicótico,
pero sí están asociadas porque ellas están relacionadas con los síntomas secundarios en el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué sucede en estas dos vías, mesolímbica y mesocortical? En esquizofrenia, en trastorno psicótico, la dopamina está alterada. Existen lugares del cerebro, ejemplo, la mesolímbica, que es la que está aquí a la izquierda en azul, que hay mayor número de receptores de dopamina. En la mesocortical hay mayor número de receptores de serotonina. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desbalance entre la dopamina y la serotonina. ¿Qué sucede con esquizofrenia? Hay una hiperactividad como tal de la dopamina, aumenta, llamémoslo así, la dopamina, entonces yo necesito regular ese nivel de dopamina. Si yo tengo un paciente con actividad, hiperactividad de la vía mesolímbica, que es la que está al lado izquierdo, aparecen los síntomas positivos de la esquizofrenia, que son alucinaciones e ideación delirante, porque hay un exceso como tal de dopamina en la vía mesolímbica. Si esta dopamina está aumentada en la vía mesolímbica y me producen los síntomas positivos, el tratamiento iría enfocado en disminuir esa dopamina en la vía mesolímbica. ¿Qué ocurre en la otra que es la roja, la mesocortical? Hay mayor número de receptores de serotonina, pero cuando se hace el exceso, llamémoslo así, de dopamina en la vía mesolímbica, hay poca dopamina en la mesocortical. Entonces hay una hipoactividad de la dopamina y esto nos produce los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia como apatía, aplanamiento afectivo, alogia, abulia, aislamiento, que es la parte de síntomas negativos y cognitivos en esquizofrenia. Como hay diferentes tipos de esquizofrenia, dependiendo de la sintomatología, es el tipo de esquizofrenia. Y esto me está indicando si está alterada la vía mesolímbica o la vía mesocortical. Estas dos son las vías que se afectan y me producen los síntomas en esquizofrenia. Si yo voy a dar un tratamiento farmacológico y voy a utilizar antipsicóticos, aparecen acá de primera generación los que están al lado izquierdo, y estos antipsicóticos de primera generación o antipsicóticos típicos bloquean el receptor de dopamina, es decir, que disminuye los niveles de dopamina y mejora los síntomas positivos. Cuando esto ocurre en la vía mesolímbica, la que estaba acá azulita, ¿qué ocurre en la mesocortical? Que también disminuye dopamina, pero entonces se producen los síntomas de apatía, de abulia y de aislamiento. Este bloqueo de estos receptores en un tratamiento farmacológico también está relacionado con, recuerden el cuadrito anterior, de dopamina serotonina. Si este bloqueo es constante, permanente, el tratamiento farmacológico es crónico, este bloqueo excesivo de los receptores de dopamina me genera aumento del número de receptores en el estriado. Y el estriado está relacionado con el sistema, con la vía que aparece acá en verde, nigroestriada. Entonces, ¿qué sucede en esta vía? Cuando aparecen estos bloqueos crónicos por el tratamiento farmacológico, se producen unos efectos secundarios que se llaman extrapiramidales.
estos efectos extrapiramidales, dependiendo del tiempo, me genera el síntoma. Cuando estamos hablando de crónico, que es más 6 meses, estamos hablando de una disquinesia tardía. Pero es importante que ustedes tengan este dato porque en urgencias puede tener un efecto extrapiramidal agudo y pueden consultar en urgencias por una distonía. Entonces, cuando veamos el próximo semestre, se va a ver el proceso como tal y el tratamiento que generalmente es con diperideno. Entonces, es poco frecuente, pero si no tengo esta idea del efecto secundario agudo a nivel extrapiramidal, entonces no voy a hacer de pronto el tratamiento porque no pienso en esta posibilidad. Esto de la dopamina, ¿sí? Por favor revíselo bien. Si tienen alguna duda, por favor me preguntan, léanlo para que quede como el concepto claro de las 4 vías de dopamina. Dentro de los otros neurotransmisores, por ejemplo, la noradrenalina, ¿sí? Tiene una ruta de síntesis que ya les había comentado, tiroxina dopa, dopa noradrenalina, esta de acá, y noradrenalina, adrenalina. Entonces, la función como tal, pues está la parte de estimulación, hay una pérdida de apetito, puede haber un aumento pues, en la memoria para nuevos estímulos, síntomas como insomnio como tal relacionados con noradrenalina. Acetilcolina es otro neurotransmisor, ¿sí? Este sí es básico, llamémoslo así en la parte de neurología, porque pues se encuentra en la unión neuromuscular y me permite la síntesis ganglionar tanto en el simpático como en el parasimpático. Entonces es el que está relacionado con toda la contractura muscular en la placa neuromuscular y está alterado pues en diferentes patologías a nivel neurológico. GABA es un neurotransmisor, ¿sí? Es un aminoácido como tal que se ha manejado, digámoslo así, en los últimos años porque existen nuevas teorías y nuevas hipótesis con respecto a la depresión. También está en procesos de ansiedad, también está en epilepsia como tal, pero en depresión se ha venido manejando. ¿Qué sucede con GABA? GABA es inhibitorio, glutamina produce glutamato, glutamato produce GABA. Cuando hay un aumento, hay una toxicidad de GABA como tal, eso me genera la exotoxicidad. Quiere decir que el glutamato aumenta, esto permite que aumente la entrada de calcio a la célula y esta entrada de calcio me genera la muerte celular. ¿Por qué es tan importante el glutamato? Porque el glutamato me ayuda a desarrollo cerebral, aprendizaje, procesos de memoria y plasticidad cerebral. Al estar alterada este aminoácido, entonces me va a afectar todos estos componentes. Básicamente en donde? En hipocampo y en corteza cerebral. Asociado hay otro punto en donde se aumentan el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, se activa el sistema inmune, la interleuquina 6, 10 y toda esta activación del sistema inmune es lo que me produce los síntomas conductuales en depresión, que son anedonia, hipoactividad, disfunción cognitiva, alteraciones en el patrón de sueño. Entonces, si yo sé que este aumento de citoquinas me producen los síntomas, para tratar estos síntomas utilizo medicamentos que disminuyan estas citoquinas, por ejemplo, duloxetina.
¿sí? Entonces, es como un ejemplo de por qué utilizo un medicamento y por qué utilizo otro. Si el paciente con depresión tiene mayor predominio de síntomas a nivel cognitivo y tengo la teoría de la aumento de las citoquinas, utilizo medicamento que me las disminuye. Sucede igual que con los neurotransmisores. Si sé que la alteración de la dopamina es a nivel límbico, utilizo medicamentos en este punto. Pero si es más a nivel de mesocortical, entonces utilizaría medicamentos en esa otra vía, que es la mesocortical. En GABA es muy importante para nosotros porque tiene varios puntos de unión, tanto para el receptor de GABA, el neurotransmisor, como para benzodiazepinas, alcohol, anestésicos. Entonces, esto me produce un efecto depresor. Benzodiazepinas es un grupo de medicamentos muy utilizado. Y si hay consumo adicional de alcohol con benzodiazepinas, genera mayor depresión respiratoria, potencia ese efecto depresor. Y esto me va a generar mayor riesgo de falla respiratoria o de muerte. Es importante este dato porque muchos pacientes en trastorno por uso de sustancias psicoactivas tienen esta mezcla dentro de las benzodiazepinas. Como para concretarles la idea, existen algunos medicamentos como clonazepam, que también es un medicamento que utilizan en epilepsia, pero el uso recreativo de clonazepam, que son las gotas o es el chorro, o bueno, diferentes nombres que tienen coloquialmente, es lo que mezclan con licor y es lo que me puede generar esa falla a nivel respiratorio. Entonces, cuando veamos la parte de consumo de sustancias, GABA va a ser un neurotransmisor muy importante porque aquí se va a manejar de una forma constante. ¿Sí? Listo, muchachos. Preguntas. Doctora, ¿será que usted me podría volver a mostrar lo de las vías de la dopamina, lo de la mesolímbica y eso, por favor? Está de acá. Mesocortical, la que está rojito. Entonces piensen que el nombre les va guiando la ruta, ¿sí?, de nivel medio hacia la corteza. Mesolímbica, la azulita, que es ahí en ese pedacito, que es el sistema límbico como tal, amígdala, hipocampo, en ese pedacito, cuerpos mamilares. La nigroestriada, que es toda la parte de movimiento como tal, ¿sí?, donde están los núcleos basales. Y la tuberoinfundibular, que es la que ya está relacionada con prolactina. Entonces, las dos que están a la izquierda, mesocortical y mesolímbica, están relacionadas directamente con síntomas en una gran patología que son trastornos psicóticos. Las otras dos no están afectadas como tal en estas patologías, pero sí me reflejan los efectos secundarios del medicamento. Por ejemplo, existe un antipsicótico que se llama risperidona. Risperidona aparece acá a la derecha. Es un medicamento antipsicótico de segunda generación o lo que se llama antipsicótico atípico. Este medicamento, cuando hay un aumento, cuando la dosis es alta, genera afectación de la vía tuberoinfundibular, que es la que ven en naranja. Esa alteración en esa vía como efecto
secundario del medicamento me produce un aumento de la prolactina. Prolactina hormona, la que me genera producción de leche, la que me genera aumento del tamaño de las mamas para permitir la lactancia materna en un proceso adecuado en el momento de gestación, pues en el momento de parto, cuando está el bebé. En este orden de ideas, el efecto secundario de risperidona es aumento de la prolactina, galactorrea, aumento del tamaño de las mamas en las personas que tienen un exceso de la risperidona. Como yo sé que está ese síntoma, digo, ok, ¿qué tiene el paciente? Clínicamente, dolor mamario, aumento del tamaño de las mamas y galactorrea. ¿Qué me está indicando eso? De que hay un aumento de la prolactina. ¿Dónde está la prolactina? Está en la vía tuberoinfundibular. Conclusión, la risperidona me afecta la vía tuberoinfundibular y me genera esos síntomas. Entonces, sé que debo disminuir el medicamento para que se disminuyan los síntomas por afectación de la vía tuberoinfundibular. Si persisten los síntomas, a pesar de que bajo la dosis del medicamento, debo retirarlo porque no me estaría generando un efecto clínico, sino que estoy teniendo un efecto secundario. Entonces debo de quitar ese medicamento. Esto, por ejemplo, que les estoy contando, no ocurre con aloperidol, que es de primera generación, porque el aloperidol nada hace por allá en esa vía. El aloperidol como efecto secundario es el que me afecta la vía nigroestriada, que es la verdecita de acá. Entonces, ¿qué me hace aloperidol? Esto de acá, efectos extrapiramidales. Como son medicamentos que ustedes van a utilizar sin ningún problema, en urgencias, en consulta, en controles, porque es un medicamento básico, llamémoslo así, no es un medicamento especialista, no es un medicamento raro o es un medicamento difícil. Es importante ir entendiendo cómo es el mecanismo de acción del medicamento y cuáles son los efectos secundarios para poderlos manejar. Eso es el uso, digamos, práctico de la vía. La idea no es confundirlos. La idea es que las cosas no se aprendan, sino que se empiecen a relacionar para que yo pueda unir tanto la parte clínica como farmacológica como anatómica. Por eso es importante que revisen estas 4 vías y que quede claro porque de aquí parte todo. Gracias, doctora. Bueno, ¿Usted me podría, por favor, repetir cuáles eran los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia? ¿los 5 qué? Los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Ah, ok. Eso igual lo vamos a ver el otro semestre, que son las 4A de Bleuler. Apatía, abulia, aplanamiento afectivo, aislamiento. Entonces, se acuerda uno fácil porque son las A, como Gracias. persona que camina lentamente, su pensamiento es lento, no le afecta como las situaciones externas, apático, como con un enlentecimiento físico, motor, de pensamiento, como ahí los positivos, entonces piensen en algo estimulante, ¿sí? En algo que está activado, en algo que se exacerbó. Entonces, esa parte positiva, ¿sí? Generalmente es las alucinaciones, porque si yo tengo una alucinación desagradable,
me va a generar una angustia y con esa angustia de pronto puedo tener peleas, inconvenientes, me estreso porque yo estoy escuchando, yo estoy viendo cosas angustiantes, feas, entonces este estímulo externo no existe en la alucinación y por eso este grupo de síntomas de alucinaciones son síntomas positivos. Y el otro es la ideación delirante, cuando la persona interpreta que lo están persiguiendo, que lo pueden hacer daño o que lo están envenenando. Entonces, este otro síntoma de ideación delirante, entonces son positivos. Los otros que son más hacia abajo, llamémoslos así, son los negativos. Eso lo vamos a ver ahorita después de que veamos historia clínica, que es la parte de examen mental, ¿sí? Eh, para enfocarnos súper en esa parte de examen mental y que quede muy, muy, muy bien, porque eso sí, examen mental es el pilar de todo. Eso me ayuda a identificar los síntomas y teniendo síntomas claros, pues voy a tener la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso. Gracias, doctora. Vale, con gusto. Bueno, muchachos, pues creo que no se conectaron más. Entonces, la próxima clase, por favor, revisen desarrollo psicológico. Quiere decir, acá en el chat, desarrollo psicosexual, lo encuentran con Sigmund Freud, el desarrollo de Erickson, el desarrollo cognitivo. Erickson es social, el cognitivo es el de Piaget, y todo esto se parte del desarrollo psicosocial de los niños o de las personas. Entonces la idea es que busquen la bibliografía, lo puedan revisar. Cada autor habla y se enfoca en un punto diferente, pero se relaciona en todo el proceso. Así como hablamos del desarrollo del lenguaje, se habla del desarrollo psicomotor, también está la parte de desarrollo psicosocial. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen esos tres autores. Eso sería para la clase del jueves. El martes no tenemos clase y la próxima yo no veo a Laura. Bueno, yo ahora me comunico con Laura. Igual el libro que se va a revisar, examen mental, se llama Semiología del Psiquismo. De Marco Fierro. Yo se lo paso a Laura. Si ustedes lo encuentran en internet, porfa, me lo hacen saber para que todos revisemos el mismo libro. Yo tengo la segunda edición. No estoy segura si existe una tercera, pero entonces la veas. Este es el libro base para hablar de examen. Listo, muchachos. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Doctora, qué pena. ¿Examen mental cuándo sería? 6 de noviembre, jueves. Muchas gracias. Ok. No, mentiras. Ah, sí. 29, que es el jueves, desarrollo psicológico. 13 de noviembre tienen permiso. 5 de noviembre, historia clínica. 10 de noviembre, examen mental. Gracias, doctora.
Listo, ahí les anoté los temas pendientes. El libro lo vamos a ver completo, entonces el resto de clases va a ser de examen mental. Se inicia en orden, tiene varios puntos, son más o menos 13 capítulos, iniciamos en orden para que lo que nos queda el 10 de noviembre, el 12 de noviembre y el 17 veamos examen mental. Y el final o el examen pues sería el 19 de noviembre. Bueno, muchachos, muchas gracias. Y nos Gracias, doctora. vemos, pues. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.